Agradezco a Dios y por su misericordia que ha puesto la mirada, no nada más en mí, sino también en ustedes, y eso es una bendición grande, y que Dios bendiga la vida de nuestro pastor, que Dios lo siga usando poderosamente en la palabra de Dios. Y bueno, yo en esta noche traigo un mensaje y acerca de lo que estábamos viendo, el desfile de los niños. Yo me pongo a pensar, y muchos hemos leído los evangelios de la palabra de Dios acerca de cuando habla del niño y dice: venid, dejad los niños a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y también nos habla algo similar, que si alguien se hace como un niño, entrará al reino de los cielos. Y las características del niño son muy importantes, porque trae muchas cualidades en las cuales, como personas ya adultas, jóvenes, adolescentes o mayores, tenemos la oportunidad de ver esas cualidades, y ya muchos las conocemos. Todos los que son padres de familia, levanten las manos. ¿Cuántos son padres de familia? ¿Cuántos son abuelitos, biscabuelitos, cascarabuelitos? Bueno, pero vemos las cualidades de los niños, y lo que a mí me impacta, y los que tuvieron varios hermanos, ¿cuántos tuvieron? 3, 4, 5, 6, 7 hermanos. ¿Quién fue una familia de 11? Levante la mano. ¿Nadie? Yo soy el único. No veían tele mis papás, ¿eh? Pero los que tuvieron la oportunidad de tener un hermano a la par, 2, 3, 4, 5 hermanos, nos damos cuenta cómo se ve esa inocencia, donde uno se pelea con el hermano en carne, a la edad de cuando uno es niño, ¿verdad? Y de repente se pelea uno, y después en el momento uno vuelve a jugar normal, no guarda rencor, no guarda odio, solo es en el momento. Y es lo que Jesucristo trataba de decir, le trataba de decir a los discípulos, porque yo creo que había contiendas entre ellos, y a veces dentro de nuestra congregación tenemos que aprender muchas cosas de los niños. Y créanme, ahorita lo que sucedió apenas, los niños no guardan rencor por lo que sucedió, donde a veces se equivoca uno de nombre o X cosa, y vemos cómo ellos vuelven a hablarse, vuelven a quererse, vuelven a mostrarse ese amor como niños. Y por eso es importante tener esas cualidades. Y yo quiero hablar algo muy importante acerca de esto. No nos conformemos, anhelemos más cada día de buscar y ser lo que Dios anhela en su corazón para nosotros. Y en esta noche quiero hablar acerca de no nos conformemos. Y acompáñenme a Romanos 12:2. Ya no les digo que oremos, porque apenas acabamos de orar, sentimos la presencia de Dios y nos gozamos en ese momento, y le doy la gloria a Dios por eso. Y bueno, Romanos 12:2, si se ponen de pie por reverencia a la palabra de Dios, lo vamos a leer. Y si ya lo tienen, solamente digan un amén. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo. ¿Qué dice? Más adelante, sino para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Qué dice? Más duro, ¿qué dice? Bueno, pueden sentarse. Le doy la gloria a Dios. Y precisamente en la primera parte dice: no os conforméis. Y el conformismo lo podemos vivir todos, o podemos pasar el conformismo en nuestra vida. ¿Cómo? A veces en nuestra vida puede llegar una comodidad que nos conforma y nos dice: bueno, yo me quedo con esto. ¿Para qué voy a seguir adelante si tengo lo necesario? Si estoy viviendo una vida que me trae beneficios a mí, pero a tu prójimo o al que tienes no trae ningún beneficio, pero tú te conformas porque piensas que estás bien. Lo podemos ver en lo material. No te conformes a las cosas materiales de este mundo, porque todo esto va a pasar y todo esto perece. Y por eso la palabra de Dios, Jesucristo decía: no hagáis riquezas en la tierra, sino hacéis riquezas en el cielo, donde el orín no corrompe. Y por eso es importante que nosotros no nos conformemos en la vida que nosotros estamos llevando. No sé cómo estés viviendo, no sé en qué trayectoria de tu vida estás, pero hay momentos que, como todos seres humanos, pasamos en nuestra vida momentos y dificultades que a veces nos quieren
estancar y nos queremos quedar conformes a lo que estamos pasando. Pensamos, y a veces el conformismo se puede portar de esta manera: bueno, yo ya no voy a cambiar, voy a ser la misma persona enojona, la misma persona que no aprende, que no entiende, y bueno, se conforma con decir, mi matrimonio no va a pasar nada, mi hijo no se va a componer, para los jóvenes la Chabela que estoy orando ya no va a venir, y bueno, muchas cosas más que vienen a nuestra mente que el enemigo nos mete para que nos conformemos y nosotros nos quedemos. Y es que muchas veces el enemigo lo usa para que nosotros no avancemos a lo que Dios quiere realmente. No tanto en los dones son importantes y es algo muy lindo y muy bonito, en hablar en lenguas, en cantar, en muchas cosas más que nos habla la palabra de Dios, pero lo más importante que Dios quiere en nuestra vida son los frutos, porque esos frutos van a hablar realmente de nuestra vida cristiana como seguidores de Cristo, como cristianos que somos, porque a veces si no tenemos esos frutos puedo estar yo aquí predicando la palabra de Dios, puedo estar cantando, puedo hacer un montón de maromas, pero si con mi hermano me comporto de diferente manera, quiere decir que solamente me estoy conformando con algo pasajero, y tenemos que seguir anhelando. Y por eso dice: no os conforméis, después sigue la palabra, a este siglo. ¿Por qué este siglo? Es que este siglo ha venido, digamos, fuertemente con diferentes corrientes liberales, que la misma iglesia de Cristo ha sido invadida, ha sido atacada de diferentes maneras, donde nos conformamos, donde pensamos que mezclar el mundo con la iglesia es algo bonito y que no tiene pecado, donde el mundo y el siglo de este tiempo también nos ayuda para que nosotros nos conformemos a las cosas que nosotros antes salimos. Acompáñenme a Primera de Pedro 1:14. Dice la palabra de Dios: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Nosotros sabíamos que teníamos deseos en el pasado, incluso nosotros sabemos que si nosotros no buscamos espiritualmente, la carne también nos va a pedir otras cosas que no son agradables delante de Dios. Por eso tampoco no nos debemos conformar. Si naciste en un lugar cristiano, no te conformes, sino que sigue buscando de Dios, porque la palabra nos enseña que el espíritu a la verdad quiere, pero la carne, ¿qué dice? Y la carne es débil, y cuando la carne está en su punto donde nosotros le damos más cavidad a las cosas carnales, donde ya no buscamos las de Dios, donde ya no anhelamos, sino que ya nos conformamos. Dice: no es malo que yo vaya 3 veces al servicio, no es malo que yo esté viendo la novela, no es malo que yo esté yendo a los partidos, a ver a los Dodgers, a ver a los Lakers, y bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Y lo pasamos como si fuera algo normal, pero la palabra también nos enseña acerca de eso en Santiago 4:4, que dice: oh armas adúlteras. ¿Qué dice? Vamos a Santiago 4:4 porque estoy igual que ustedes. Y dice: oh, gloria a Dios. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice? ¿Y cuáles son las cosas del mundo? Muchas veces la carne, cuando nosotros estábamos en el mundo, la carne nos pedía bailar, tomar, fumar, muchas cosas, fornicar, adulterar o lo que se hable del mundo, pero realmente lo que Dios quiere que nosotros no nos conformemos nada más de eso, sino también en nuestra congregación, en donde nosotros nos congregamos, en donde estamos, porque muchas veces dejamos el conformismo en nuestra vida y decimos: bueno, que ore por mí el hermano, yo voy y que ore, pero nosotros ¿qué? Que el hermano tiene que cambiar, ¿y yo qué? Muchas veces nos conformamos a decir: yo tengo la razón y el hermano no tiene la razón, y por eso es necesario que nosotros no nos conformemos a este siglo, porque en este mundo van a venir diferentes maneras donde el enemigo se va a disfrazar para que nosotros nos conformemos y nos quedemos enanos espiritualmente. Y por eso en gloria a Dios, en Gálatas, acompáñenme,
Gálatas 5. Gloria a Dios. Si su Biblia tiene Gálatas, dele gloria a Dios. Yo todavía estoy buscando aquí. Gálatas 5. Gálatas 5:22 nos habla de algo muy importante, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Y si lo seguimos leyendo, nos habla acerca de esto que es muy importante, que si nosotros, como les había dicho hace rato, si nosotros empezamos a dar esos frutos en nuestra vida, nosotros no nos vamos a conformar con lo que la carne nos pide o con lo que nosotros sentimos, porque muchas veces dice en el libro de Jeremías, maldito corazón, ¿quién lo conocerá? Es que a veces nuestros sentimientos, y el único que lo conoce es Dios, nuestros sentimientos son muy engañosos, incluso nuestros pensamientos, porque nosotros podemos pensar de una manera, pero Dios ya tiene un pensamiento bueno para ti. Dios te va a prosperar, como Él lo dice en su palabra en Jeremías 29:11, dice: aquí mis pensamientos no son de mal, sino de bien para cada uno de nosotros, para recibir el fin que Él tiene para nosotros. Por eso es importante que nosotros no nos conformemos de venir un día al culto, no nos conformemos de orar nada más una vez al día, no nos conformemos de leer 3 veces al día, 3 veces a la semana la palabra de Dios, que no nos... muchas cosas más, no nos conformemos, sino que busquemos realmente que nosotros sigamos creciendo espiritualmente para llegar al varón perfecto. Y seguimos leyendo en Romanos 12. Gloria a Dios. Denle en palmas a Cristo. Romanos 12:2 dice: sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Bueno, todos sabemos que tenemos entendimiento, que tenemos razonamiento, y sabemos que matar es bueno o malo, que robar es bueno o malo, que mentir es bueno o malo. Bueno, nosotros tenemos ese entendimiento. Dios nos los dio desde el día que nosotros nacimos, desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. Tenemos ese conocimiento, esa conciencia en nosotros. Por ejemplo, hablar mal de alguien, chismear de alguien, ¿es bueno o es malo? Y es que nosotros ya lo sabemos, pero a veces no queremos entender. Y es que a veces pensar mal de tu hermano es bueno o es malo. Y es que ya lo sabemos, pero ¿qué pasa? ¿Lo seguimos haciendo? ¿Lo seguimos practicando? Gloria a Dios. Gracias, hermano Medrano. Gloria a Dios. Y lo seguimos haciendo, y por eso es importante, y yo me apunto, porque también a veces, y cuando viene eso a mi mente, cuando viene eso a mi pensamiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios? Arrodillarnos y pedirle: Señor, quítame este pensamiento, porque ese pensamiento no es tuyo. El pensamiento de mentir, de engañar, de tener esos malos sentimientos no son tuyos. Por eso cada vez que el enemigo mira nuestra vida espiritual, él siempre está atento para lanzarnos dardos de fuego a nuestra mente. Y es que son todos los días. Nosotros estamos en una batalla constante. Cuando te levantas, incluso cuando estás aquí en la iglesia, estás batallando, porque el enemigo nunca se va a quedar quieto. El enemigo se va a quedar quieto cuando tú ya estés tirado, cuando estés en el mundo, cuando estés disfrutando los deleites del mundo, los deleites de la carne, porque sabe que ya estás perdido, que ya tu alma es de Él. Pero cuando tú estás buscando, vas a seguir batallando. El enemigo va a seguir aventándote pensamientos, va a seguir usando muchas cosas, y por eso tenemos que estar conscientes, renovar nuestro pensamiento, sabiendo que realmente las cosas malas no son agradables delante de Dios. Acompáñenme a 2 Corintios 3:18. Gloria a Dios. 2 Corintios 3:18.
Dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta. Gloria a Dios, denle palmas a Cristo. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, mirando como un espejo la gloria del Señor. Tratar de imitar lo que Jesucristo hizo en el tiempo que estuvo acá con nosotros. Bueno, no con los humanos, todos somos humanos, ¿verdad? Por eso digo con nosotros. Que tal vez nosotros no estuvimos, pero en la palabra de Dios nos enseña que estuvo en la tierra con sus discípulos 3 años enseñándole las buenas nuevas de salvación, el evangelio, la palabra de Dios. Y por eso tenemos que vernos en ese espejo que es Jesucristo. Nunca imites a un hermano. Es bueno imitar, cuando decía Pablo, ser imitadores como yo de Cristo, pero cuando ese hermano tenga un buen testimonio. Pero el blanco perfecto es Cristo. Si tú imitas a Jesucristo vas a evitar muchos tropiezos, pero si quieres imitar a un hermano o a lo que sea, vas a tener tropiezos en la vida. Por eso es importante imitar a Jesucristo lo más que se pueda. No somos perfectos porque nadie es perfecto en esta vida. Y más adelante dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y nosotros sabemos que tenemos el Espíritu Santo en este tiempo. Sabemos que en el Antiguo Testamento era muy difícil, solamente una persona en específica, el sacerdote, era el único que podía llegar y tener ese encuentro con Dios, esa presencia. Pero ahora nosotros tenemos el cielo abierto para sentirlo de mañana, tarde, noche, madrugada, todos los días. Pero ¿qué hacemos? Nos levantamos, nos vamos corriendo al trabajo, y si nos acordamos de Dios es porque nos va a pasar algo o porque vemos un accidente y decimos gracias a Dios que no me pasó nada. Y es que una mañana que yo me levanté en esta semana que pasamos, saliendo de mi casa, iba por el freeway y vi un accidente y dije, gracias Señor que me guardaste de un peligro. Pero a veces así nos acordamos, a veces no nos acordamos cuando estamos cuerdos, cuando estamos bien, y a veces vienen problemas a nuestra vida, y yo creo que nos los merecemos, no porque seamos buena gente, ¿va? Sino porque a veces no ponemos de nuestra parte por buscar constantemente a Dios, de llenarnos del Espíritu Santo cada día. Y nos vamos, acompáñenme a Tito 3:5, perdón, a la carta de Tito 3:5. Gloria a Dios. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él nos salvó no por lo que nosotros hayamos sido, sino por su misericordia y por su gracia. Y aquí nuevamente, que Él nos renueva con su Espíritu Santo. Cuando nosotros renovamos nuestro pensamiento a la voluntad y a la dirección de Dios a través de su Espíritu Santo con la palabra de Dios, vamos a ver cosas en nuestra vida de lo que Dios quiere hacer para nosotros. Y es que a veces tú te preguntas, ¿qué es lo que le pidieron a Abraham? ¿Qué es lo que le pidieron a Abraham? ¿Se acuerdan? ¿Y humanamente era bueno? No, ¿verdad? Pero a veces Dios nos pide cosas que nosotros a veces no queremos soltar. Y a veces es necesario que nosotros en nuestro pensamiento lo renovemos y entendamos que hay cosas que a veces no concuerdan con lo que nosotros pensamos. Para Job era justo que le hayan quitado todo. Él se había portado mal. Y a veces no era justo, pero Dios tenía un plan y un propósito para que apareciera en la palabra de Dios. Y son cosas que a veces nosotros tenemos que entender en nuestra vida. A veces no comprendemos los planes de Dios a esa actitud. A veces tienes que pasar por un momento donde el agua te llega al cuello, donde vienen deudas o X motivo. ¿Por qué? Si tú te estás portando bien es porque hay un propósito.
Pero si nos estamos portando mal, bueno, ya sabemos la respuesta por qué. Pero cuando te estás portando bien delante de Dios, tú sabes realmente hay un propósito. Y dale gracias a Dios, porque a través de eso hay algo que Dios quiere hacer en nuestra vida constantemente. Y acompáñenme a Efesios 4:23. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nos tenemos que renovar constantemente porque nosotros ya conocemos la palabra de Dios, ya conocemos el Espíritu Santo de Dios. Los del mundo, bueno, no lo conocen, hay que seguir orando por ellos. Pero también nosotros oremos los unos por los otros, pero sí es importante que nosotros oremos, busquemos de Dios y leamos la palabra de Dios para que nuestra mente sea renovada constantemente. Porque si no, solamente va a haber pensamientos malos y negativos en tu vida. Por eso es importante que lo hagamos. Y más adelante en Romanos 12:2 dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vámonos ahí a Romanos 12:4 al 5. Nada más adelantito de Romanos 12:2. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen el mismo funcionamiento, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y aquí es algo muy importante que tenemos que aprender para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros entendemos cuál es la buena voluntad de Dios, tenemos que entender que Dios hizo un plan en nuestra vida. Él dice que en San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo y que dio su Hijo unigénito para que nadie se pierda, sino que seamos salvos por Él. Y aparte de que Él, esa voluntad que ha puesto en nosotros, también nos está enseñando un mandamiento que le dejó a los discípulos, que es similar al primero que Él decía, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y todo tu corazón. Y el segundo mandamiento, ustedes se lo saben, ¿qué dijo? Y eso es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí en Romanos nos enseña que nosotros entendamos que somos un solo cuerpo en Cristo. Todos somos un cuerpo en Cristo. Y cuando somos un cuerpo, nosotros tenemos que estar unánimes, porque Jesucristo va a venir por su iglesia. Y por eso tenemos que entender que dentro de la congregación, dentro de lo que nosotros profesamos y creemos, somos un solo cuerpo en Cristo. Y que pese a las limitaciones y a las circunstancias, nosotros tenemos que seguir entendiendo que todos formamos parte de la anhelada, de la esperada, de la novia de Cristo, que es la iglesia. Y si nosotros queremos estar en la novia de Cristo, tenemos que seguir constantemente, no conformarnos a este mundo, seguir buscando cada día la presencia de Dios. Acompáñenme a San Juan 8:32, San Juan 8:32. Bueno, y en Corintios tenemos también un texto donde nos habla acerca del cuerpo de Cristo, en Primera de Corintios 12:2, acerca del cuerpo de Cristo. Y es importante conocer esa parte para nosotros, que tenemos que comprobar esa parte de que cada día la voluntad de Dios, para que sea agradable y perfecta, si nosotros no vemos a Jesucristo, bueno, vemos a nuestro hermano, y ahí es donde está Cristo Jesús. Vemos al vecino que conoce de Dios, ahí está Cristo Jesús. Y no importa cómo sea, nosotros sabemos si Él está buscando de Dios, igual que nosotros, tiene limitaciones. ¿Ya encontraron San Juan 8:32? ¿Qué dice? Y aquí eso es muy importante. Dios quiere que nosotros conozcamos la verdad para que la verdad nos haga. Y si nosotros somos libres, seremos verdaderamente hijos de Dios, porque sabemos que la libertad es en dejar todas las cargas delante de su presencia. Dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar.
has tenido malos pensamientos como yo, malos sentimientos, has hablado mal de un hermano como a veces por error lo he cometido. Bueno, yo creo que todos, y si tenemos esa parte, ¿por qué no venimos y lo dejamos delante del altar y decimos: Señor, te entrego esta carga que hay en mi vida, te entrego todos estos pensamientos, te entrego mis problemas? Y también tienes problemas. Yo me acuerdo que cuando me acerqué a los caminos de Dios, venía con una necesidad. Yo creo que todos los que conocemos a Dios venimos por una necesidad. Si no es en la familia, es en la sociedad, y si no es en la sociedad, es con uno mismo. Pero nosotros venimos por alguna circunstancia de nuestra vida, y es que es así como Dios de alguna otra manera llama. No, Él no provocó ese problema, pero es la manera en que nosotros vemos que hay un Dios que existe. Y por eso, cuando nosotros empezamos a buscar más de Dios, la verdad nos hará libre. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y Dios bendiga la vida de nuestro pastor, que Dios lo usa poderosamente en la palabra. Y cuando nosotros conocemos la verdad, seremos verdaderamente libres. No quiere decir que por ser libre no vamos a pasar problemas, no vamos a pasar circunstancias, no. Toda persona que está, dice la palabra de Dios, que nosotros somos extranjeros, advenedizos en esta tierra. Y a pesar de que estemos en esta tierra, vamos a tener circunstancias amarentes en nuestra vida, aún conociendo de Dios. Pero lo más importante es que tenemos a Dios en nuestra vida, y Él es el que pelea como poderoso gigante nuestras batallas. Cuando Él ve que nosotros no podemos, Él nos permite hacer lo posible, y Él hace lo imposible. Dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. ¿Has tenido en este momento algo que piensas que es imposible para ti? Bueno, para Dios es posible. Si gustas pasar al altar, te invito, y si no, pónganse de pie, vamos a orar. Y yo le doy gracias a Dios por el consejo de la palabra de Dios, y a nuestro pastor por tomarme en cuenta. Vamos a orar, y que sea Dios glorificándose en esta noche. Inclinen su rostro. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra, el imperio y la majestad, Dios Todopoderoso. Reconociendo, Dios amado, que como seres humanos en esta tierra tenemos limitaciones, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Dios amado, porque sabemos que para ti no hay nada imposible, que todos los sentimientos o pensamientos o todo lo que haya en nuestra vida, cosas malas, aún las pruebas o circunstancias que el enemigo quiera amedrentarnos, sabemos, Padre, que tú estás con nosotros, que tú nos amas desde el principio de la creación, y que has dejado ese plan de salvación para nuestras vidas, a Jesucristo, que Él vino como Redentor y Salvador de nuestras vidas, para todo aquel que le recibiera, Padre Celestial. Te alabamos, Dios amado, reconocemos en esta noche que cada día necesitamos de ti, Dios Todopoderoso. Te alabo, te bendigo, te glorifico y te exalto, Dios amado, y te pido y te ruego por los que están en el altar. Sigue obrando poderosamente, glorificándote, Dios amado, conforme a sus necesidades, Padre Celestial. Tú conoces nuestros corazones hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos, porque delante de ti, Padre, nada podemos esconder, pero te pedimos en esta noche que tú arranques todo lo que no sirve en nuestra vida, todo lo que no te agrade y que no te guste, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Cristo Jesús,